A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Hola estimados amigos, estamos aquí en un nuevo programa de la Unión Nacional de Periodistas para tratar un tema que ha concitado la curiosidad y perplejidad del país. El día viernes fue nominado el funcionario que dirige la agencia más importante de las telecomunicaciones en el país, el Arcotel, el ingeniero Eduardo Martínez. Y en un verdadero récord, una carrera impresionante en la administración pública, fue cesado el día lunes, es decir, su mandato abarcó 48 horas. ¿Qué se esconde detrás de esta situación que por lo menos puede calificársela de insólita? Estamos para examinar este tema con el arquitecto Fernando Najas, quien es el principal de Canal Telesucesos y además uno de los creadores, de los fundadores y puntales de la organización más importante de la televisión comunitaria, de la televisión local que se crea. Arquitecto Najas, usted ha visto en toda la historia del país el caso de un funcionario que ha sido nombrado y despedido con tanta rapidez en un organismo que tiene una importancia medular para los intereses del Estado ecuatoriano como es Arcotel. Guadalupe, lo que tú has comentado sobre un evento último de los dos últimos días es quizás el epílogo de un drama increíble que se ha estado dando el último mes. No solamente que se ha cesado al ingeniero Martínez, sino que con anterioridad han habido una serie de eventos en los cuales el representante director de la Arcotel ha ido cambiando de un momento para otro. Yo recuerdo que el director, no sé si quizás nos llegaba un mes y medio de su presencia, un economista Almeida, después es cambiado en forma temporal por un doctor Flores. El doctor Flores es reemplazado por el ingeniero Martínez y sigue todo este proceso de cambios hasta que en alguna forma estos cambios se ajusten a determinados intereses o a determinados procesos de sumisión y de ordenamiento de las disposiciones que vienen de una área superior. Quiere decir yo pensaría del Ministerio de Telecomunicaciones. Quiere decir esto que esta inestabilidad tiene un origen no solamente simplemente de cambios administrativos, sino que está promovida por un interés de controlar ¿qué? En una agencia como el Arcotel. Bueno, la Arcotel es uno de los elementos de control determinados por la ley de la ley de telecomunicaciones, que no tiene que ver nada con la ley de comunicación, pero que también debía haber sido parte de un análisis conjunto con la ley de comunicación, porque es el brazo ejecutor de la ley de comunicaciones. Es decir, en la ley se pone el derecho y en telecomunicaciones las herramientas para ejercer ese derecho. Esas herramientas están a cargo del ministro de Telecomunicaciones y del Arcotel. La Arcotel en el área administrativa, operativa, de concesión de frecuencias, etcétera, y el ministro
es la autoridad máxima con respecto a las telecomunicaciones, a los contenidos determinados en la ley de comunicaciones. O sea, la ley de telecomunicaciones debía haber sido reforzada paralelamente con respecto a la ley, la ley de comunicación debía ser reforzada con la ley de telecomunicaciones. En este episodio, que usted bien lo ha definido como un epílogo de una serie de movimientos que se han dado ahí con el objeto de acomodar estas designaciones a los intereses que ahí se juegan, el ingeniero Martínez protagonizó una especie de pública denuncia en la que él señalaba que había cosas que reformar y para hacerlo procedió a despedir a la alta cúpula de esta institución. Y posiblemente ahí podemos encontrar alguna de las razones de este cambio, pero las razones profundas, que son las que tienen que ver con los intereses que controla y regula la Arcotel, ¿cuáles podrían ser? Mira, primero creo que la actuación del ingeniero Martínez era una especie de mea culpa sobre una trayectoria de la Arcotel con respecto a inoperancia, con respecto a inactividad, con respecto a complicidad de una serie de eventos que se habían dado a lo largo del tiempo, desde el tiempo del correísmo. Yo creo que los estamentos públicos, que los funcionarios públicos son partes importantes del quehacer el día a día de las instituciones públicas, definitivamente. Y esa participación no puede ser de invitados de piedra, siempre existe deliberancia con respecto a lo que se hace y a lo que se decide. Y sin la menor duda, la actuación del ingeniero Martínez correspondía a un cansancio que se daba institucionalmente y a un conflicto interno para que las cosas cambien y que todos los esquemas de corrupción que habían decurrido a lo largo del tiempo y que no habían dado paso a ningún tipo de soluciones cambien de alguna forma. Yo consideraría que la actuación del ingeniero Martínez era más bien de lavar las culpas de la mala función de esta organización. Y aquí viene lo lamentable de que esto es posiblemente lo que origina este abrupto cambio, pero hay una cosa que es importante observar. El tema de Arcotel y la discusión que se ha dado a nivel público ha venido siempre vinculada al tema del manejo de las frecuencias, pero posiblemente está saliendo del foco del interés público, de la discusión pública, algo que es extremadamente más importante que esto, que el Arcotel no solamente regula las frecuencias para los medios de comunicación, sino algo mucho más importante, que es la telefonía de todo tipo, la fija, la celular, y también los servicios de internet. Y yo quisiera preguntarle a usted algo que me ha llamado mucho la atención. En el momento que se ha discutido esto de Telconet, aparece un acuerdo entre Telconet y el Estado ecuatoriano, no un acuerdo, sino un contrato de concesión en el cual se le confiere al señor Telconet al señor Topic y su empresa Telconet el aprovechamiento del internet aquí, el uso a través del uso del cable submarino, ¿no? Y dice ahí en este contrato que esto le rendirá al Estado $4 millones anuales. Y esto resulta extremadamente sorprendente, porque en el mundo de la tecnología se sabe que el costo de transmitir datos a través, por ejemplo, del cable submarino y de todos estos sistemas, ¿no?, es casi cero después de la inversión. Es decir, que la ganancia es colosal. Una vez establecida la inversión, la ganancia por la transmisión de datos es colosal, porque el costo de transmitir datos es casi cero. Entonces, llama la atención que el Estado ecuatoriano solamente esté reclamando en este momento por este acuerdo, que yo lo calificaría de leonino, 4 millones de rendimiento anual por una de las concesiones más importantes que en el tema económico ha hecho el Estado ecuatoriano.
¿Qué diría usted sobre eso, arquitecto? Mira, se han creado una serie de cortinas de humo para tapar realmente los intereses que están detrás de las comunicaciones. Yo siempre he insistido que la radio y la televisión representan prácticamente un segmento muy pequeño de los réditos y los beneficios económicos que se dan en las comunicaciones. Esto se ha aprovechado con esta cortina de humo para efecto de cubrir en la parafernalia que se da sobre el tema de las concesiones de frecuencias los verdaderos intereses que están detrás de realmente de las decisiones del Arcotel. El Arcotel se olvida de cosas básicas, se olvida del fantasma, se olvida del informe emitido por la Contraloría que era vinculante para efecto de tomar acciones con todos los latrocinios y todas las acciones que se habían dado a lo largo del tiempo con personajes perfectamente establecidos. No existió ningún tipo de gestión que vaya para adelante sobre las definiciones de la Contraloría. Ese es uno de los temas. Esto representa seguramente lo que te comento, que es una especie de mea culpa de los funcionarios del Arcotel, de los funcionarios honestos del Arcotel, que dicen, señores, nosotros no podemos ser cómplices de determinado proceso permanente de atraco y de miserias. Pero lo que tú dices es verdad. En las telecomunicaciones, la televisión y la radio conjuntas en este año, en el año decurrido, sobrepasarán, pero con condiciones pero mínimas, sobre los 200 millones de dólares. Yo diría que la televisión y el internet son montos que los recuperan mensualmente. Y es ridículo suponer que con las cortinas de humo en que la gente entiende cosas simples, cosas primarias, se nos metan la mano en el bolsillo, se nos lleve completamente las actividades y las opciones que tiene el país para sacar beneficios de las comunicaciones. Mira, si es que en un momento dado se suspendiera el servicio de agua, seguramente el hombre encontrará salidas para suplir esta deficiencia. Pero el momento en que falta el internet, se genera una catástrofe casi universal. Ya peor aún, cuando el dueño del acceso al internet es el dueño de la tubería con la fibra óptica que abastece a los medios de internet, que es el dueño de toda la estructura, que es el dueño de todos los beneficios escondidos, como que le depositan 13 millones de dólares. Un monopolio y no total. se da cuenta. Monopolio absoluto, que está tapado y está escondido. Y genera la reacción de los funcionarios honestos que dicen, señores, ¿qué diablos está pasando con respecto a esto? ¿Ya? Y el ingeniero Martínez reclama y dice, señores, no puede mantenerse este silencio cómplice con respecto a toda la basura que se está acumulando en nuestra institución. Ese es mi punto de vista, ¿no? Y aquí hay que recordar dos cosas interesantes. En el gobierno anterior se dijo que era necesario combatir el monopolio económico y por eso tenemos una superintendencia de control de poder de mercado y una ley de control de poder de mercado, que realmente no ha dicho pío en todo este tema tan grave. Y además hay una cosa importante que es un antecedente que no debemos olvidar. En el régimen de Rafael Correa se negoció la concesión a Claro. Y esta concesión fue sobre los 650 millones de dólares para un periodo más o menos de 6 años, como recordará el país. Lo curioso del asunto es esto. Para la telefonía celular, de un segmento del mercado, se negoció en esa cantidad. ¿Cómo es de que el acuerdo con Telconet para la provisión de todos los datos, una mega provisión de datos, solamente le rinde al Estado 4 millones anuales? Bueno, esa es parte de las patrañas que estamos viviendo. Se esconden las cifras, los elementos
que la gente entiende son elementos simples como cuando te roban la billetera o el celular, pero en ese camino te están robando hasta el alma. Esa es la verdad. Entonces, mira, yo creo que Guadalupe, de que existen trasfondos que debemos develarlos, que la gente tiene que conocerlos, que se tienen que generar acciones que están plenamente identificadas con respecto a quienes han hecho y han deshecho en las comunicaciones, sobre todo en la radio y la televisión, que es la primera parte visible del iceberg que estamos develando, descubriendo. Tiene que darse esta especie de baño de decencia en algún momento. Yo creo que el ingeniero Martínez, con toda la buena disposición que tenía y demás, tiene el mérito de haber iniciado y haber pedido que el país tenga un camino en donde la corrupción sea detenida en alguna forma. Ojalá no sea una voz en el desierto. Comenzando en las instituciones públicas y las instituciones de control. Oye, ¿qué pasó con el fantasma? ¿Qué faltó con el dinero de Topic? ¿Qué faltó con todos estas almas inocentes que dicen que están presas porque no existen pruebas? Las pruebas existen, las pruebas para condenar a una persona son pruebas de referencia y de acciones que van concluyendo en una sentencia. No, para ellos la prueba es que ante un notario público se declare que un dinero X ha sido mal habido. Eso no va a existir nunca. Todos los presos en las cárceles han sido inocentes con este criterio. Claro, y hay un dicho que dice: el pueblo muy sabio, nadie roba por escritura pública, aunque hay algunos que así lo han hecho. Por ejemplo, asombra el saber que el señor Topic ha reconocido en un acuerdo que una cantidad significativa, de todas formas, para él que tiene inversiones gigantescas, pero significativa de todas formas, como son 12 millones de dólares, casi 13 millones de dólares, han estado en su cuenta sin que él sepa de dónde procede. Pero aquí hay otra cosa que preocupa. Se escucha que el CNT está a punto de negociar un acuerdo para la concesión de todo su sistema instalado, su infraestructura instalada para el uso mediante un acuerdo de concesión. Hace unos 3 o 4 años hubo un intento de vender toda esa infraestructura. Ya fue valorada, y valorada a precio, como suele decir el pueblo en una forma tan graciosa, a precio de gallina enferma. Fue valorada para venderla. En este momento no se la va a vender, se la va a concesionar. Pero la pregunta sería aquí, en este momento en que ya las inversiones han sido hechas por el Estado ecuatoriano para esta gigantesca estructura que tiene CNT en el país, y que es extraordinariamente valiosa, es un costo enorme lo que tiene ahí en inversiones. Esto va a ser concesionado, y la pregunta es igualmente, ¿cómo es de que una de las pocas instituciones del Estado que está rindiendo un fruto para el gobierno, va a ser concesionada? Si realmente lo que volvemos a repetir, el costo de transmitir datos a través de una infraestructura instalada es casi cero, quiere decir que la rentabilidad de CNT es en lo posible enorme. Tal vez no en este momento no se puede observar todo su potencial, pero tiene un potencial gigantesco para rendir al Estado. ¿Por qué se concesionan este tipo de servicios si son los únicos que rinden frutos? Estos son los inventos del absurdo. Resulta que se quiere concesionar lo único que le produce al Estado, ¿ya? Y no se quiere concesionar lo que realmente debería generar interés para quienes quieren generar algún tipo de actividad decente, alguna actividad de rédito compartido con la empresa privada. Esta es parte también de una de las patrañas que están escondidas detrás de las decisiones de quienes en alguna forma no han sido
sumisos a las disposiciones de la Arcotel. Yo creo que estos cambios se han estado justamente porque todavía no se encuentra o la persona idónea para que maneje las cosas o la persona correcta que puede enfrentar a semejantes fieras, eso vamos a decir, ¿no? que otro animal podría estar atrás de esto, ya, y se rectifiquen definitivamente procedimientos en favor de la decencia. Y una cuestión final, arquitecto, porque hemos hablado de la capacidad instalada de CNT, que es una capacidad instalada fija para transmisión de datos mediante líneas fijas, pero hay un enorme agujero, del cual, como usted bien decía, ni siquiera lo estamos poniendo en el escenario de la preocupación pública, que es la concesión de servicios inalámbricos, en donde lo único que tenemos es el espacio electromagnético, que es un bien del Estado, pero que permite una enorme cantidad de posibilidades para instalar tecnologías últimas, ¿no? Esto de la telefonía inalámbrica, del internet mismo, ¿no? Inalámbrico. Y aquí hay una cosa que no ha quedado clara. El Estado ecuatoriano no ha hecho público todas las potencialidades que existen en esto. Y por ejemplo, una de las cosas que no ha hecho público es el hecho de que ellos hace casi 2 años, o un poco más, mucho más, ya terminaron todo el estudio precisamente en Arcotel para la migración hacia una tecnología inalámbrica. Es decir, lo que estamos viendo es de que el sector de la economía, de las telecomunicaciones, va a trasladarse a este espacio gigantesco. Es ahí donde va a estar los recursos, las inversiones, los dineros y las ganancias, ¿no? Entonces, esto no lo ha hecho explícito el Estado ecuatoriano. Debería haber el Arcotel, ¿no?, hecho explícito este tema. Y tal vez ahí encontramos algunas de las explicaciones que seguramente merecen un poco más de detalle. Son justamente la transición de la televisión analógica a la televisión digital, que curiosamente los estándares que estaban establecidos y que son los que hicieron experiencias durante varios años han desaparecido completamente. ¿Cuáles son los intereses que están detrás de esto? Así es que mira, patraña tras patraña, rescatemos el país, rescatemos la decencia, eliminemos la corrupción. Yo creo que el presidente de la República encaminó sus acciones no solamente para librarnos de este mal de 10 años, que fue el correísmo, pero no puede quedarse en la mitad del camino. Ese es mi punto de vista. Bueno, muchísimas gracias. Creo, ciudadanos, que de lo que hemos conversado aquí queda sumamente claro que el foco de la atención debe estar en este momento puesto ahí, ¿no? El espectro electromagnético no lo vemos, pero ahí es donde va a estar gran parte del futuro económico de nuestro país. Así es que mucho ojo con lo que está ocurriendo ahí en eso, y esperemos que este cambio tan abrupto de una autoridad que ha durado 48 horas se dé por algo que realmente signifique la permanencia de un funcionario que esté de acuerdo con los intereses del país y no, como usted ha dicho, con los muchos intereses que parecen moverse fuera del ojo público en el Arcotel. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.